a la iglesia y alguien profetizó sobre ti. ¿Qué fue eso? Sí, cuando yo tenía 7 años, mi abuela me llevaba seguido a la iglesia y yo lo recuerdo muy vívidamente, como lo veo como si hubiera pasado ayer, pero recibí a Cristo en ese momento, a esa edad, y las mujeres a mi alrededor empezaron a profetizar sobre mi llamado y cómo fui llamado a predicar y cómo Dios iba a empezar a usarme. Entonces ellas decían, él es un predicador, él es predicador, y ahora estoy entrando a eso. Bueno, él empezó a temprana edad, pero a los 20 recibió lo que se conoce como el bautismo del Espíritu Santo. Él fue sumergido en el Espíritu de Dios. Esto no es algo que sea muy común. Algunas cosas extrañas y maravillosas te empezaron a suceder. Cuéntame sobre la vez que fuiste sumergido. Sí, cuando fui sumergido en el Espíritu, bautizado en el Espíritu, ahí fue una impartición de fuego y en mi vida. Inmediatamente empecé a hablar en idiomas y lenguas sobrenaturales, que fue una experiencia increíble, pero experimenté el poder y la presencia de Dios de una manera increíble. Fue como si todo de mi pasado o durante mis años de joven que experimenté, que fueron difíciles, fue como si eso hubiera desaparecido de mi vida, removido de mi vida. Y de hecho, el Espíritu Santo estaba removiendo cosas que necesitaban irse, me estaba llenando con su presencia y fue realmente una experiencia única. Pero llegó a ser mejor que eso. De repente, empezaste a escuchar en realidad la voz de Dios. Sí, empecé a realmente escuchar la voz de Dios con mucha claridad. Mi enfoque durante ese tiempo fue desarrollar intimidad con el Espíritu Santo, pasando tiempo en su presencia, cultivando eso en mi vida. Y al empezar a cultivar eso en mi vida, orando en lenguas, en serio, buscando el rostro de Dios, adorando, empecé a escuchar la voz de Dios con mucha claridad, gran precisión. Es una sensibilidad, así es como me gusta describirlo, haciéndome sensible a la voz de Dios. Pero luego, un año más tarde, y eso ya era ganancia, eso hubiera sido suficiente, como decimos en Pascua. Eso hubiera sido suficiente, pero un año más tarde pasó otro evento sobrenatural. Sí, y un año después que empecé la experiencia que tuve en ese encuentro fue el bautismo del fuego. Entonces fue sumergirme por completo. Y en la Biblia dice, serán bautizados en el Espíritu Santo y en fuego. Muchas personas no notan que dice en fuego. ¿Es entonces literalmente en fuego? ¿Qué es lo que significa en fuego? Exacto, y el bautismo en el Espíritu Santo y en fuego es sumergirse por completo el Espíritu Santo. Dios es fuego consumidor. Entonces, cuando Él viene y se manifiesta por fuego, Él consume todo sobre ti. Y es una purificación. Él imparte su pasión para que te apasiones por el Mesías. Imparte una presencia purificadora. Pero Dios realmente te pone en fuego. Y para los profetas, Él imparte ese fuego a la profecía. Y Dios te habló sobre el fuego. ¿Qué te dijo? Sí, el Señor me habló. Él dijo, te llamé para que traigas el fuego de Dios a esta generación. Y dijo, te he marcado con esto específicamente porque voy a usarte para traerlo a esta iglesia, al cuerpo de Cristo. Y que el propósito de esto es la purificación. Él dijo, yo quiero purificar a mi esposa de cada mancha y arruga antes de la venida del Mesías. Y voy a pedirte que ores por el fuego de Dios más adelante en el programa. Sí, está bien. Pero tienes una palabra alentadora y en serio, Dios sabe que necesitamos palabras alentadoras para el 2021. ¿Qué te dijo Dios? Porque hemos pasado por todas las divisiones políticas, raciales, protestas, todo eso. Hemos sobrevivido, pero ha sido difícil los últimos años. ¿Qué fue lo que Dios te enseñó? Sí, al ir al 5781 en el calendario judío, el Señor empezó a hablarme y dijo, quiero que sumes los números. Y lo hice, equivalen a 21.
en la Escritura con referencia a Daniel 10. Daniel esperó 21 días para que el ángel trajera un avance y la respuesta. Entonces, el espíritu, el número 21, siempre representa un avance sobrenatural. Y Dios, Él liberó ese avance sobrenatural sobre Daniel. Él derrocó al príncipe de Persia y luego le dio a Daniel la revelación más significativa, creo yo, registrada en las Escrituras. Entonces el Señor continuó hablando y de hecho me dio una visión durante este encuentro. Y lo que vi, Sid, fue como una barrera de concreto. El 2020 fue un año para que decretáramos y profetizáramos, para hablar la palabra de Dios, y en el que el enemigo trató de callar nuestra voz, él trató de callarnos, y que no habláramos más, él trató de parar nuestros decretos. Y ya que las Escrituras dicen, declararás una cosa y te será establecida. Entonces, el Espíritu Santo empezó a enseñarme esta barrera, y el espíritu de donde estos decretos habían salido, pero fue como si chocaran con esta barrera, y cada decreto penetrara a través de la barrera. Y luego lo que vi en la visión fue que finalmente la atravesaron, y el Señor dijo, estoy liberando el avance. Todo lo que han decretado en el 2020 lo voy a manifestar en el 2021. Mucha gente se desanimó porque no han visto que suceda lo que Dios les prometió, profecías que recibieron, ni los decretos que liberaron. Pero el Señor dijo, la manifestación y el avance, el 21, está aquí, este año para nosotros. Tú hablabas ante un grupo de adolescentes y escuchaste una fecha exacta, pero el significado de la fecha exacta que escuchaste, explícalo. Sí, esa fue una palabra poderosa de conocimiento que el Señor impartió. Para un grupo de jóvenes, era un grupo grande, tal vez unos 100 jóvenes, en una iglesia muy poderosa en la que estaba ministrando. Y el Señor me dio una fecha exacta. Al inicio, cuando recibimos palabras de conocimiento, no sabemos inmediatamente a qué se refieren, pero luego Dios lo va revelando. Entonces, esa fecha específica fue el día en que un año antes, un joven en el grupo había cometido suicidio. ¿Y todos esos jóvenes sabían la fecha? Sí, ellos sabían la fecha. El pastor se acercó, él confirmó esto, él dijo que esa fue la fecha que ese joven se había suicidado. Y el Señor habló en ese momento, dijo, estoy destruyendo el espíritu del suicidio de este grupo de jóvenes, y ya nunca va a suceder. Entonces, cuando Dios habla, Él habla las cosas de forma clara y directa, y no pasaría de nuevo. Es un hecho firme, Él lo desapareció del grupo. Y tal vez hubo unas 5 o 7 personas que respondieron en ese momento, que estaban batallando con el espíritu del suicidio, y que empezamos a ministrar y a echar ese espíritu fuera de ellos. Yo quiero que destruyas al espíritu del suicidio de todas las personas viendo ahora mismo. Ve a la cámara y hazlo. Incluso ahora hay personas que están viendo ahora mismo, y esto es un momento kairos, es un momento oportuno. Dios se mueve. Sean libres del espíritu de la depresión, el espíritu de la pesadez. Te reprendo ahora en el nombre de Jesús. Reprendo ese espíritu de pesadez de tu vida. Ato a ese acosador, demoníaco espíritu de suicidio. Ahora mismo se aleja de ti. Solo renuncia a eso. Dile que se tiene que ir, y ahora rompemos con eso. Ya no te acosará nunca más. Estás siendo liberado y sanado de eso, en el nombre de Jesús. Eso es poderoso. Mira, seamos sinceros. Recibiste un don de Dios cuando eras joven al escuchar su voz tan claramente. Pero ¿qué hay del resto de nosotros? ¿Somos indignos? ¿Qué hay de todos los que nos ven, de mí, de todos? Sí, la voluntad de Dios es que todos los creyentes escuchen su voz. ¿Sabes? La marca principal de todo creyente y cristiano, como Abraham no tenía la Biblia, Sid. Lo hizo muy bien aún así. Lo hizo increíble. ¿Por qué lo hizo tan bien? Porque escuchó la voz de Dios. Entonces, lo más importante para todo creyente, Sid, justo como dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz, pero al extraño no seguirán. Entonces es la voluntad de Dios para todos nosotros que escuchemos su voz con tanta claridad e intimidad, porque Dios quiere estar involucrado en cada detalle
cada decisión, cada momento de nuestras vidas. Tú enseñas, y lo que es tan maravilloso acerca de sus enseñanzas es que su enseñanza crecerá tu fe porque todo es tramitado en el reino por fe. Crecerá tu fe para que recibas lo que Él enseña. Enseñas tantas áreas. Una es de las 5 dimensiones de la gente profética. No tenemos tiempo para las 5, pero una de mis favoritas que tú enseñas es sobre la profecía de la gloria. Enséñanos sobre eso. Sí, y esa también es mi favorita, Sid. La profecía sobre la gloria o en la gloria es donde yo creo que es más poderosa. Es cuando entras hacia la presencia de Dios o la presencia de Dios se manifiesta en nuestras vidas y empezamos a escuchar la voz de Dios. Pero cuando profetizamos en la gloria, es como el peso de su gloria está en nuestras palabras. Entonces, ¿cómo eso hace la diferencia? ¿Por qué eso es tan poderoso? Es porque acelera sobrenaturalmente todo lo que hablas y profetizas. Entonces, todo empieza a manifestarse enseguida. Significa que no esperas. Me gusta cómo suena eso. Entonces, manifestaciones instantáneas de las palabras que Dios te habla. Significa milagros creativos, sanidades. ¿Sabes? Ángeles que vienen y ministran. Es tan poderoso, Sid. ¿Sabes? Está en una dimensión y un nivel totalmente diferente. Entonces, el incremento de poder y gloria, el peso de su gloria, atraviesa por nuestras palabras. Entonces, para mí, es el método que prefiero. Y ahora las buenas noticias. En el pasado ha habido hombres y mujeres ungidos de Dios que han operado en este nivel. Sin embargo, esta gloria que vendrá se regará por todo el mundo, en cada creyente que tenga la fe de recibirla, y se recibe con fe. Al oír la palabra de Dios, tan solo con que nos escuches hablar de la gloria, va a empezar a impartirse en ti. Ahora, Miles tuvo una impartición directa de Jesús sobre mi tema favorito, su compasión. La compasión de Dios libera los milagros de Dios. Él va a orar por esa misma compasión que Jesús recibió, que ahora llegue a ti, así como su fuego. A continuación, me emociona al extremo anunciar que lanzamos nuestra escuela de ministerio Es Sobrenatural en español. Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural. Y en realidad espero verte crecer en la gloria, en el Espíritu y en milagros. Te esperamos. Ahora, Miles Kilby es un maestro ungido de la palabra de Dios. Y otra cosa que enseña y que está disponible para todos nosotros son 6 cosas que hacer para entrar y desarrollar tu don profético, y de las 6, la que es mi favorita por completo, te voy a pedir que hables de ella, la cual es hablar en idiomas sobrenaturales, hablar en lenguas. Por supuesto, sí, hablar en lenguas es, creo personalmente, el más poderoso regalo que Jesús nos ha dado. Y en mi experiencia hablando en lenguas, es que Dios sobrenaturalmente nos empodera. Es la puerta que nos da inicio para operar en los dones del Espíritu, operando en lo sobrenatural. Así que hay una activación de cada don del Espíritu Santo cuando empezamos a orar en lenguas. Entonces, si quieres escuchar a Dios, lo que tienes que hacer es orar en lenguas. Lo que hago es orar mucho en lenguas. Leo mucho las Escrituras y adoro mucho. Pero en cuanto más oras en lenguas, Sid, más Dios va a empezar a hablarte. Va a haber una activación sobrenatural. ¿Sabes? Algo también muy interesante que el Espíritu Santo me reveló es que ha habido veces cuando he estado orando en lenguas
y en realidad estaba orando en lenguas de ángeles. Y el Señor me habló en ese momento y me dijo, Miles, estás hablando su idioma en este momento. Los estás despachando y enviando en misiones y están avanzando y realizando cada una. Vaya, he leído sobre eso, pero eso es una revelación asombrosa. El arte de escuchar, el arte de oír. Enséñanos un poco sobre eso, por favor. Tengo 4 hijos y como padre siempre estoy tratando de que mis hijos escuchen lo que les digo. Y el arte de escuchar, uno de mis ejemplos favoritos y enseñanza de esto, es en el principio de la vida del rey Salomón. Cuando Salomón entraba a su reinado y tuvo un poderoso encuentro con la gloria de Dios y le pidió al Señor por algo. Le dijo, Señor, te pido que pudieras darme. En realidad las escrituras dicen un corazón que escuche. Significa un corazón que escuche la voz de Dios, para que pueda tener la habilidad de dirigir a tu grandioso pueblo Israel. Entonces Salomón pidió un corazón que escuchara. ¿Qué significa eso? Un corazón que es sensible a la voz de Dios. Un corazón que escucha su voz con gran claridad y recibe revelación y sabiduría directamente del Padre. Entonces, Dios quiere eso para ti también. ¿Y sabes qué? Dios incluso dijo a Salomón en ese tiempo, en ese momento, que Salomón, porque tú lo pediste, te voy a dar muchas otras cosas, porque pediste por las correctas. Escuchar mi voz, tener un corazón que escucha. Así que haz eso. Pídele que desarrolle tu oír, tus oídos, y ahora vas a escuchar su voz. Antes de que ores por nosotros, quiero que ores por el fuego y la compasión de Dios y escuchar la voz de Dios. Brevemente dime el encuentro que tuviste con los ojos de Dios. Sí, este ha sido uno de los encuentros más poderosos que he experimentado. Y durante este encuentro hacía una transmisión en vivo. Entonces estaba en mi estudio donde grababa esto y estaba enseñando sobre los 7 espíritus de Dios, o específicamente los 7 ojos del Espíritu Santo. Y mucha gente no se da cuenta o entiende que hay 7 ojos en el reino profético, 7 ojos del Espíritu que equivalen a la perspectiva perfecta o la profecía perfecta. Y durante el encuentro estoy enseñando sobre esto y de pronto de mi lado derecho siento el viento y el Espíritu Santo vino sobre mí y descansó sobre mí. Pero mis ojos empezaron a quemarme con un fuego intenso. Y fue tan intenso, Sid, que mis ojos empezaron a llorar y fue una intensidad extrema que me quemaba, como nunca he experimentado antes. Y el Señor en ese momento empezó a hablarme durante esa manifestación y dijo, Miles, estoy impartiendo los ojos de fuego sobre ti, mi visión. Estoy impartiendo los ojos del fuego sobre ti. Estoy purificando tu visión. Vas a empezar a ver desde mi perspectiva. Tú vas a empezar a ver a las personas con gran compasión. Tú vas a verlos como yo los veo. Se acaba el tiempo y quiero que ores ahora mismo por los que nos ven. Por supuesto. Ahora mismo, en donde estés, solo recibe esto. Quiero que hagas una oración de impartición para que recibas el mismo fuego sobre tus ojos. Padre, ahora mismo, en el nombre de Jesús, libero una impartición sobrenatural para los ojos del fuego. Padre, libero eso ahora en el nombre de Jesús. Lo desato, los ojos del fuego, la impartición. Recíbelo ahora mismo. Ahora sus ojos van a empezar a sentir una sensación ardiente dentro de sus ojos. El Señor va a empezar a manifestar eso. Solo recíbelo ahora en donde estés. Lo imparto ahora mismo. Veo a alguien. Dios está sanando muchos ojos de personas que en lo natural usan lentes. Algunos usan de contacto, ya no los necesitarán. Personas con
Hay alguien con una retina desprendida, debes sanar. Dios te está sanando ahora. Él sana eso, está en tu ojo derecho. El Espíritu Santo está sanando eso ahora. Hay también personas que necesitan que Dios limpie su visión como si tuvieran una vista borrosa. Tal vez tengas cataratas en tus ojos. Dios está sanando eso ahora. Pero el fuego empezará a arder y sentirás una sensación que quema en tus ojos como nunca lo has experimentado antes. Pero el Señor dice, estoy impartiendo los ojos del fuego en ti ahora. Imparto la compasión de Dios dentro de ti. Imparto Número 3 en las listas del gospel, pero no está aquí por eso. Está aquí porque literalmente oye canciones del cielo. Él literalmente oye no solo trompetas, sino shófares, cuernos de cabra desde el cielo. Y cuando él canta estas canciones, los milagros erupcionan. Yo protesto. Y esto es por lo que protesto. Eddie James, a los 8 años de edad, ¿escuchaste la voz audible de Dios? Yo ni siquiera sabía quién era Dios a la edad de 8 años. Es más, y no solo eso. Dios te dice que serás músico, cantante y viajarás por todo el mundo a los 8 años de edad. Tu madre lo descubre, saca una Biblia vieja y lee un pedazo de papel que nunca te enseñó. ¿Qué decía? Decía exactamente lo que el Señor me dijo cuando tenía 8 años. Lo que el Señor haría con mi vida en la música y el ministerio. El Señor le habló a ella en la iglesia a través de un profeta que vino de África. Le dijo, cuando ella estaba embarazada de mí, que sería un hijo que viajaría alrededor del mundo ministrando, predicando y alabando. Y ella sacó esa carta. Ella escribió la profecía, sacó la carta de lo que el Señor me dijo a los 8 años y era lo mismo. Y luego está listo para la preparatoria. Pero sabe que necesita ayuda extra, necesita estar inmerso en el espíritu del Dios vivo, hablando en lenguas desconocidas. Y él ora por esto, y es tocado, pero tocado, es decir, poco. ¿Qué pasó contigo? Fue un momento glorioso, Sid. El Señor me llenó con el Espíritu Santo antes de mi primer año de preparatoria. Hablaba en lenguas todo el día. Ese domingo, todo el siguiente día, por varios días. Era difícil hablar en otro idioma. El Espíritu Santo alocó mi vida. Nunca fui el mismo. Pues, te voy a decir algo. El Espíritu Santo se ha presentado en las preparatorias y en donde tú vives. Porque cuando Eddie James se presentó, porque el Espíritu Santo vive dentro de él, dime un milagro que recuerdes que pasó en la preparatoria. La preparatoria. Increíble. Bien, y una mujer llamada, la llamamos hermana Breaker, ella nos ayudó a establecer lo que se llama el coro de gospel de la preparatoria South Bonnell. Un coro que comencé como deseo de ser un testigo en mi escuela y cantábamos varios días a la semana y veíamos señales, maravillas y milagros. Y uno de los milagros más asombrosos que vi, estaba ayunando por unas semanas porque acepté el llamado al ministerio y mi maestra, la señora Moninger, era maestra de química. Ella iba bajando las escaleras y ella se cayó. Por 2 pisos de las escaleras, cayó de cabeza, golpeándose en los escalones. Y verás, en ese tiempo yo quería ser un seguidor de Cristo y un representante de Dios. Llevaba mi traje, tenía 14 años, llevaba traje a la escuela diario, llevaba mi gran Biblia porque trataba de ser santo, ya sabes, caminar con Dios. Y así yo, sin pensarlo, salté a donde estaba mi maestra y puse mis manos en ella, oré por ella para que sanara, Señor, y para que fuera liberada. No pensé en lo que los chicos iban a pensar ni en lo que los otros maestros que vieron iban a decir. Solo sabía que el poder de Dios podía hacer milagros. Salté ahí. En el nombre de Jesús. Ella se levantó completamente sana e íntegra. Estoy bien. La llevaron al doctor de todas formas para asegurarse, revisarla, su espalda, su cabeza, sin problemas, sin raspones, sin heridas, sin dolor. Ella vino y testificó en química al día siguiente y dijo esto: no sé qué hay en ese joven, pero es real. Pero definitivamente es real. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué hay en ese joven?
el Mesías de Israel. Él es el que está en ese joven. Señor. Voy a decirte algo. Él vive. Brevemente, dime sobre la canción Él vive. Me preparaba para una conferencia con Chuck Pierce en mi hotel, y mientras escribía las canciones que usaría para esta conferencia, justo ahí, en el escritorio del hotel, Él vive, vino a mi espíritu. Pero oí shofares, oí trompetas, y no he hecho un evento aún con Chuck Pierce, así que no estoy exactamente seguro de qué se trata. No sabía que cuando llegara ahí habría tantos shofares, todas esas trompetas. Él gusta mucho de eso, con esa asombrosa expresión judía de adoración, y al comenzar a cantar esto durante la revisión del sonido, fue asombroso, porque obtuve la canción. Pero toda la canción divina, entera. El Espíritu Santo ¿Y invadió. qué fue? La canción entera. No tuve que descifrar el coro, no tuve que descifrar los versos, no tuve que descifrar la melodía. Solo llegó de la nada y supe que era una canción que debía usar entonces. Bueno, en este momento quiero que vayas al escenario musical y quiero oírte cantar esa canción. ¿Quieres oír Él vive? Yo quiero oír eso. Y voy a decirte algo más. Voy a proclamar esto para ti. Sí. Él sí no saben qué hacer con él. Dime un milagro de sanidad que recuerdes. Sí, este es increíble. La patrocinadora de mi club, la señora Breaker, que es una mujer asombrosa de Dios, ella está con el Señor ahora, y mi mejor amiga, Lavette, orábamos con el coro de gospel en su salón, Chicos, y había un joven en nuestro medio que No sé los si voy a doctores vivir dijeron hasta que el tenía año cáncer, siguiente. y él apenas supo estas Esto no está noticias bien. quedó turbado y consternado. No está bien, debemos orar Oramos y por ti. creímos en Dios para Sácalo eliminar de el él cáncer ahora. y liberarlo y En el nombre sanarlo. de Jesús, Él amén. volvió, obtuvo el diagnostico médico. Un diagnóstico decía que tenía cáncer. El otro Desapareció. diagnóstico decía que ya no había Desapareció rastro por de eso. completo. Dios lo hizo desde la Dios. preparatoria. ¿Puedes imaginar lo que pasará en las preparatorias cuando broten ese tipo de movimientos del Espíritu de Dios? Y sigue en la preparatoria, mes de historia negra, y la sinagoga local dice: queremos un coro de voces negras. Y dime qué pasó. Es una historia Ellos graciosa. no sabían lo que iban a recibir, créeme. Es una historia muy graciosa porque Sid se me enseñó toda mi vida a honrar y respetar a las personas judías, ya que son el pueblo de Dios. Y en mi corazón y mi mente pensé que ella estaba en la misma página con nosotros en cuanto a Jesús, el Espera. Mesías. En ese tiempo, ni uno. ¿Y creías que todos los judíos creían en Jesús? Automáticamente. Por supuesto. Y en mi mente tengo a la señora Breaker y mi amiga Lavette, y pusimos al coro entero a ayunar. Los pusimos a orar. Son personas de Dios. Debemos ser santos. Debemos tener todo listo. Si bendices al pueblo de Dios, Dios bendecirá a quien bendiga a Israel. Dios no te bendecirá si no bendices a Israel. Y es mejor que vayamos ahí con el Espíritu Santo, con todo preparado. Y oramos y ayunamos, y oramos y ayunamos, y llegamos a la sinagoga. Sid, dejé salir todo. Prediqué la cruz, prediqué la sangre, prediqué al Espíritu Santo y fuego, hablando lenguas, y somos de la vieja escuela pentecostal, y temblábamos y gritábamos, y entrábamos en la sinagoga judía, y pensaba que era lo que querían, que era lo que conocían, lo que son. Hicimos un llamado al altar, hice un llamado de salvación. Dije, necesitan ser salvados, necesitan llenarse con el ¡En la Espíritu sinagoga! Santo. Y verás, cada uno de ellos vino al altar. Cada uno de ellos. Sí, Voy a decirte algo. Yo oro para que Eddie James nunca sea sofisticado. Siga yendo a sinagogas y quiero que todos vayan a una sinagoga como Eddie hizo. Pero, ¿saben qué? Cuando era joven, Eddie tuvo tal amor por Dios. Es como la canción, como el ciervo brama por las aguas. Voy a decirte que una vez que pruebes el amor, gracias, una vez Jesús. que pruebes la bondad, una vez que pruebes la paz del Dios vivo, no hay nada que se le acerque. Dime las circunstancias de esa canción cuando la estabas tocando. canté la canción y... Jesús, tuve un encuentro con Dios que sacudió mi vida. Estaba tocando y al cantar y tocar, el Espíritu Santo vino sobre mí de forma tan profunda.
No pude continuar la canción. Solo me caí de la silla. Estaba sentado en mi piano y estaba bajo el poder del Espíritu Santo, llorando a cántaros. Puedo recordar el momento de ese encuentro. No tengo palabras para explicar lo asombroso que fue ese momento en la presencia de Dios. Y estaba era como la canción en realidad. Ayudó a articular el gemido de mi corazón porque no quería a nadie más que a él. Irías al piano ahora mismo porque quiero que cante como el ciervo brama. Ese brama, esa es una palabra muy descriptiva. Te digo que tu espíritu, el verdadero tú, tiene tanta sed Sí. por el Dios vivo como el ciervo brama. Pero tú solo, por 8 horas al día, estudia la palabra adorando. ¿Esto es lo que sucede cuando solo es una audiencia de uno con Sí. Dios? Sí. Y es lo que hace esto. A veces difícil de hacer en público, porque esto es lo que me pasa cuando estoy solo con Dios. Y es en realidad íntimo, en especial. Verás, Él te lleva a ese lugar secreto con Él. Bueno, pero puedes tenerlo en una expresión corporal, pero es muy poderoso cuando son tú y Dios y he sido tocado en ese espacio. Y cuando hago esto, revivo ese momento, estoy lleno de su bondad ahora. Es como un río de aguas vivas emanando en mi alma y animo a todos los que ven esto a tener lo que siento ahora en tu hogar, donde estés, en tu auto. Él te visitará y será así de real. Cuando Él viene, hace la diferencia. Cuando Él se presenta, es en realidad sobrenatural. Es en realidad poderoso. Y cuando digo que yo te anhelo y cuando digo yo te deseo, no solo son palabras vacías en círculos carismáticos pentecostales. Es el clamor de mi alma. ¿Hay alguien aquí que pueda decir que es el clamor de su alma? Es el clamor de mi alma. Sobrenatural. Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. ¿Por qué un rabí se involucra en la liberación de las personas que tienen espíritus malignos? ¿Por qué un rabí dice: es tan simple, puedes encargarte de ello tú mismo? ¿Por qué un rabí dice: todos necesitan liberación en áreas de su vida? ¿Por qué un rabí dice: tú tendrás una paz sin precedentes cuando seas totalmente libre? ¿A alguien le interesa? Rabí Schneider, ¿cuándo fue la primera vez que estuviste expuesto a la liberación de demonios? Fue a mediados de los 80 y pastoreaba una iglesia. Había alguien ahí que en serio manifestó demonios. Me llamaron a la escena, llevé a otro pastor conmigo. Nunca había estado expuesto a eso. ¡Déjame! ¡Vete! Lo único que sabía hacer era gritar y esperar a que se fueran. Y dejamos ese episodio y el otro pastor mayor que había llevado conmigo me dijo: ¿sabes? Cuando tu espada está afilada, no tienes que cortar tan fuerte. Aprendiste la lección bien. Pero luego tienes esa congregación judío mesiánica y notas que hay muchos problemas y decides que vas a ayudar a esas personas con un curso, pero eso creó un problema. Explícalo. Exacto. Bueno, me volví más consciente del hecho de que entre más nos acercamos al final de los tiempos, más que nunca las personas han sido infiltradas por espíritus demoníacos. Así que me entrené en esa área para ministrar liberación a las personas.
Y armamos un equipo, entrené un equipo de personas en nuestra congregación para ministrar liberación. Es un proceso de unas 8 horas por el que pasan las personas. Lo que pasó, Sid, es que tantas personas querían pasar por ese proceso que terminamos en un corto periodo de tiempo, ocupados 1 año por adelantado. Y todas las semanas me encontraba personas que decían, necesito ayuda, necesito que me liberen. Y yo decía, ¿sabes algo? Vamos a ponerte en el proceso de liberación, sabiendo en mi corazón que esperarían 1 año. Me dolía mucho eso y pregunté, Señor, ¿qué puedo hacer para resolver esto? Intenté formar otro equipo de liberación y no pude encontrar a las personas indicadas con la disponibilidad de tiempo. Seguí buscando al Señor. ¿Cómo ayudo a esas personas? Necesitan ser liberados hoy, no dentro de 1 año. Y el Señor me guió a enseñar lo que yo llamo autoliberación. Para que las personas en la congregación que necesitan ayuda hoy y no pudiéramos ver en 1 año, pudieran encontrar ayuda hoy a través del proceso de aprender cómo ejercitar al Espíritu Santo dentro de ellos con la palabra de Dios para que rompieran la oscuridad y obtuvieran libertad por sí mismos. Y así todo este concepto evolucionó para cubrir una necesidad que vi en mi congregación. Escucha, hay personas viéndonos ahora y dicen, ¿qué es este asunto de los demonios? Eso no es para hoy. No tenemos demonios hoy. ¿Qué les dirías? Sabes, Sid, es una gran pregunta y creo que vivimos en un tiempo tan sofisticado que, como dice Sid, el término parece arcaico. Me gusta intentar hablar con las personas en estos términos. La mayoría de nosotros reconocerá que existe la maldad en el mundo. Es decir, podemos apuntar ciertos hechos específicos. Por ejemplo, un niño que fue abusado sádicamente y nadie negará que eso es malvado. La siguiente pregunta es, ¿de dónde vino esa maldad? Así las personas pasan del hecho de que ven la maldad en el mundo y ahora pasan al fenómeno, de acuerdo, veo que existe algo que es maldad en general. Cuando hablamos de un demonio, tomamos un paso más adelante y vamos más allá de maldad en general a maldad personal. Esa maldad tiene inteligencia y tiene un objetivo, destruir. ¿Qué me dices de un creyente en la Biblia nacido de nuevo que dice, espera, llegaste muy lejos? No puedo tener un demonio. ¿Qué le dirías? Bueno, las Escrituras nos dicen, Pablo dijo, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados de la oscuridad. Y claro, él le hablaba a los creyentes cuando dijo, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y Pedro dijo, tu adversario, hablándole a los creyentes, el diablo, anda alrededor como león buscando a quien devorar. El Nuevo Testamento es muy claro en que todos estamos luchando contra la oscuridad. Cuando volvamos, quiero que nos cuentes cómo Dios hizo que el Rabí Schneider fuera libre, sobrenaturalmente, desde un sueño. Sí, un sueño. Ahora volvemos. Rabí Schneider, ¿cómo los demonios se pueden manifestar a las personas? ¿En qué formas? Y algunos, según entiendo, creen que son ellos mismos y no es así. Por supuesto, esa es una clave para darnos cuenta de que muchos de los problemas con los que lidiamos, cosas como temor, tristeza, ira, adicción, esos no son problemas naturales, son problemas sobrenaturales, y esa es una de las claves para ser liberado de la oscuridad. Reconocer que muchos pensamientos que tenemos y causan derrota y tormento en la vida no se originan desde adentro, se originan desde afuera. Me gusta describir a un demonio como una maldad personal con inteligencia para ocupar espacio, ya sea un espacio en la mente para afectar nuestro pensamiento o un espacio en nuestro cuerpo. Y cuando una persona anda, digamos, deprimida todo el tiempo, tiene que darse cuenta de que Dios está feliz. Entonces, si Dios está feliz y ellos están deprimidos, ¿de dónde viene la depresión? Y aunque a veces hay algunas razones naturales, lo que pasa es que los demonios se conectan a vulnerabilidades personales, debilidades personales en nuestra vida y hacen de un problema natural un problema sobrenatural que requiere una solución sobrenatural y una activación sobrenatural para romperlo. Bueno, ¿los demonios se van solos si no haces nada al respecto? Absolutamente no. Los demonios son intrusos y no se irán por su cuenta. Sí, recuerdo un sueño que tuve no hace mucho, y en ese sueño yo estaba viviendo en una casa muy dilapidada. Era muy pequeña, tal vez un cuarto de 5 por 5 metros. Era vieja, se estaba viniendo abajo. Se podía sentir la atmósfera ahí, era oscura y deprimente, y estaba triste en ese espacio. Y luego, a 20 metros de mi casa, de esa casa dilapidada en la que yo vivía,
podía ver otra casa. Esa otra casa era de unos 300 metros cuadrados, era nueva, era contemporánea, estaba limpia, era atractiva y tenía luz. Se sentía felicidad ahí. Y en el sueño, Sid sabía que esa hermosa casa era mía. Y yo estaba viviendo en ese espacio dilapidado. Luego me di cuenta por qué estoy viviendo en este espacio dilapidado, cuando esa casa hermosa a 20 metros es mía y puedo vivir ahí. Y claro, las casas representan el lugar donde vivimos. Y decidí al continuar el sueño que la razón por la que no poseía esa hermosa casa era porque había demonios viviendo en la casa. Podía ver los demonios en el sueño, tenían forma de ser humano. Pero podía ver por la energía que esos seres humanos estaban desprendiendo ahí en mi casa. Energía violenta, de odio, intensa, porque esos demonios estaban en la casa como invasores. No tenían derecho a estar ahí y no se iban a ir solos. Me di cuenta que mi temor de entrar a la casa y ocuparla era lo que evitaba vivir en ese espacio. Finalmente me cansé de vivir en un lugar dilapidado, pequeño y depresivo, y me di cuenta que iba a tomar posesión de esa hermosa casa que el Señor me había dado. Así que en el sueño sí fui a la casa hermosa, que estaba a 20 metros, me paré afuera de la puerta y esperé a que el demonio principal saliera. Esta casa es mía, y ningún demonio me quitará la posesión de esta casa. Salió, lo sujeté, lo tiré al suelo y comencé a aplastarlo y a golpearlo en la cara con mi puño. Al principio parecía que no pasaba nada. Me sentía tan impotente, indefenso, pero estaba tan comprometido a librarme. Estaba cansado y harto. Seguí golpeándolo y de pronto, ¡psh! Todo el aire salió de él y se fue. Yo pude tomar posesión de mi casa, pero tuve que confrontarlo y echarlo de ahí. No se iba a ir solo. Hay formas que muchos ignoran que existen, en que esos demonios intentan ocupar nuestras casas. Ujú. ¿Cuáles son algunas de las aperturas que tenemos que tal vez ni siquiera conocemos? Sí, en otras palabras, ¿cómo pueden entrar ahí? Sí. Cosas como, por ejemplo, la falta de perdón. De esto también aprendí en un sueño profético. Y como nuevo creyente, leí las palabras de Jesús hace años, perdona y serás perdonado. Y dije, Señor, ¿no me perdonas y ya? Y yo no lograba entender lo importante que era que yo perdonara a las personas. Y lo que sucedió fue que el Señor me enseñó esa lección en un sueño. Fue en otra casa, fue un sueño diferente, pero de nuevo pasó en una casa. Recuerda, Jesús habló sobre la persona que era liberada de los demonios y el demonio se fue, y dijo que la casa que había vaciado no se puso en orden. A veces el espacio espiritual es a lo que la Biblia se refiere como casa. Es decir, estaba en esa casa y me atormentaban en esa casa. Había algo detrás de mí que me atormentaba y me oprimía. No podía ver qué era, podía sentir la opresión y en la casa no dejaba de correr de habitación en habitación intentando escapar de ese atormentador. No importaba a qué habitación fuera, ese atormentador no se iba. Finalmente, después de que sucedió por un tiempo, sentí la mirada de Dios que cayó sobre mí. Literalmente sentí la mirada del Padre desde el cielo que venía sobre mí, Sid, en el sueño. Y luego el Señor me mostró con su mirada sobre mí a alguien en mi vida a quien no había perdonado y me dijo, libéralo. Yo los perdono. Y en cuanto lo liberé, el atormentador se fue. Los demonios ganan acceso a través de la falta de perdón. Cuando no perdonamos, legalmente abrimos un espacio donde el demonio puede entrar y atormentarnos. Lo mismo es con el pecado voluntario. Cuando alguien voluntariamente vive fuera de los límites morales de Dios, se coloca en una posición donde los demonios tienen acceso a él. Otro muy grande son los espíritus generacionales, los espíritus que han estado en nuestras familias. Como si hay divorcio en las 3 últimas generaciones, no tienes que ser muy inteligente. Exacto, incluso con las cosas como depresión. Si tu madre estuvo deprimida o tu padre estuvo deprimido, quizás tú tengas que lidiar con este espíritu y liberarlo de tu existencia, fuera de tu vida. Tú enseñas que debemos negarnos a sentirnos intimidados por esos espíritus. Explica por qué. Bueno, a lo que me refiero es que sabemos que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Él reina, y como Él reina, me niego a dejar que un demonio tenga dominio sobre mí. Lo veo en mi vida y veo eso cuando exorcizo demonios de las personas, cuando sabemos que se tienen que ir porque Jesús es Señor y somos suyos y Él es nuestro, ellos se van. Es como te escuché decir previamente, Sid, no se irán hasta que sepan que sabes que se tienen que ir. Rabbi Schneider, hay personas en todo el mundo ahora que están luchando con
malos pensamientos, con problemas demoníacos, con enfermedades. Cuando volvamos, quiero que nos digas las cosas que Dios te enseñó para que puedan ser libres. Ahora volvemos. Me dijiste que es muy importante que entendamos la distinción entre autoridad y poder. Explica eso. Bueno, Jesús, toda autoridad, dijo Jesús, en el cielo y en la tierra me fue dada. Y lo dijimos antes del corte, Sid, que debemos saber que tenemos autoridad en Jesús. Los demonios no responderán si no nos ponemos en una posición de conocer la autoridad que Jesús tiene y saber que en Él tenemos esa autoridad. Pero hay una diferencia entre autoridad y poder. Quiero explicarlo así. Un oficial de policía tiene autoridad por el puesto que él tiene. Y claro, si alguien es detenido por un auto, el policía se baja del auto, él o ella trae una placa, a veces tienen una gorra y un uniforme que representa su autoridad. Y la mayoría de las personas a quienes detiene cooperan con el policía solo porque el policía tiene autoridad. Pero a veces las personas no cooperan, y cuando las personas no cooperan con el oficial de policía por su autoridad, el oficial de policía tiene el respaldo de su autoridad con poder, ya sea una pistola eléctrica, una macana o lo que sea, y eso aplica al enfrentar demonios. Sin embargo, algunos demonios no responden a la autoridad a menos que la autoridad esté respaldada por poder. La autoridad la recibimos automáticamente cuando recibimos a Jesús, pero el poder tiene que desarrollarse. Recuerda, por ejemplo, que fueron a Jesús y dijeron, en relación a alguien que tenía un demonio que no pudo ser expulsado, ¿por qué tus discípulos no pudieron sacar al demonio? Y Jesús dijo, este tipo solo sale con ayuno y oración. Y claro, son dos formas de desarrollar poder. Para que sea efectivo, tenemos que ejercitar ambos, la autoridad que tenemos, pero también desarrollar el poder. Y el poder viene simplemente por confiar en Dios, depender de Él, caminar con Él, orar y las otras disciplinas de la fe. Muy bien, entonces las personas abren puertas. ¿Cómo cerramos las puertas y nos deshacemos de esos demonios? Bueno, es una gran pregunta y personalmente creo que cerrar las puertas muchas veces es un proceso. Lo veo en mi vida, entre más profundo llego en mi caminar con Jesús, con Yeshua, más en mi corazón me doy cuenta de que tengo que arrepentirme. Te lo explico, muchas veces el Señor comenzará a mostrarnos la superficie, pero entre más profundo llegamos, tal vez vemos elementos de falta de perdón o de orgullo o un espíritu de acusación. Y cerrar la puerta involucra a uno arrepentirse de los pecados continuamente, como el Señor nos mostró en formas más profundas. Pecados en el corazón. Áreas que tal vez ahora no vemos, sino dentro de un año, porque hemos crecido en gracia. Lo veremos. Pero ¿sabes lo que pasa en el mundo? El cristianismo dice que por un maravilloso concepto llamado gracia, podemos seguir nuestro camino felizmente sin preocuparnos por los pecados pequeños. Sí, cualquier verdad llevada al extremo se vuelve una herejía, ¿no? Por supuesto, lo primero que Jesús dijo fue arrepiéntanse, porque el reino de Dios no está aquí. escucho esa palabra mucho. No voy a congregaciones y el pastor se levanta y dice arrepiéntanse. ¿Sabes por qué? Todas esas personas se levantan y salen. Y él quiere que se levanten y vengan. Pero ¿sabes algo? Sin el arrepentimiento, no verás a Dios. Por supuesto. Y esa es una de las formas en que cerramos las puertas. Evitamos que los demonios entren. Cuando nos arrepentimos, cerramos la puerta y dejamos afuera las tinieblas. Cuando hablas en el mundo espiritual a un demonio, ¿cómo haces eso? Solo hablas, no hablas con ellos para tener una conversación. Les hablas a ellos. Así que les hablas a ellos, por supuesto, no quieres conversar. Digo, Satanás, te rechazo, sal de mi cabeza. Así de simple. Una orden directa a un demonio. El demonio tiene que obedecer. Bueno, ¿qué pasa si no sientes? ¿Qué pasa de inmediato? ¿Tú tiras la toalla? ¿Te das por vencido? Por supuesto que no, y en parte por eso compartí el sueño de hace rato. Cuando sujeté al demonio, estaba ocupando mi espacio, mi casa. Y lo sujeté y comencé a golpear al demonio en la cara. Al principio parecía que nada estaba pasando. Parecía que no tenía poder. Parecía que toda mi energía no tenía efecto en él. Pero, ¿sabes? Me comprometí a ser liberado. No iba a parar. Y persistí y no paré y ¡bam! El demonio cedió. Y es lo mismo con la liberación. Debemos comprometernos a ser libres y saber que seremos libres. Porque Jesús dijo, si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Tú personalmente luchaste contra algo que muchos de ustedes están luchando ahora.
un espíritu de temor. Si crees que eres tú, no. Es un espíritu de temor. Hablé con alguien recientemente y me dijo que tenía miedo de hablar en público. ¿Sabes qué descubrí, Rabbi Schneider? ¿Qué fue? Cualquiera que sea tu fuerza, es como si fueras atacado en esa área. La persona que compartiría de maravilla en público, pero ni siquiera lo intenta, porque tiene miedo de hacerlo. ¿Qué me dices? Bueno, diría, número 1, conocer la palabra de Dios, conocer la verdad y usar esa verdad como arma en tu boca al hablar es una clave para ser libre. La palabra de Dios rompe el poder de los demonios. Jesús, claro, lo sabemos, venció al diablo en el desierto, en Mateo 4, al hablar la palabra de Dios. Cuando sabemos que al hablar la palabra de Dios, que tiene vida, al hablarla al demonio, a la oscuridad se romperá, la oscuridad cederá y perderá su agarre. Cada vez más encontrarán libertad y entrarán a la luz. Creo que es importante que las personas reconozcan esto. No siempre es un arreglo rápido de una vez. Es un compromiso a ser libre. Saber que van a ser libres. Los principios funcionan. Los principios que enseñó Sid funcionan. ¿Cómo funcionaron contigo con el temor? ¿Cómo funcionaron con el temor conmigo en diferentes formas? Número 1, la verdad. Dios comenzó a revelarme, número 1, que el compromiso de liberarse no solo era por mi deseo de ser libre, se trata de su gloria. Y luego comencé a usar la palabra de Dios contra el diablo en áreas específicas en las que Satanás me hacía temer. Es decir, si Satanás me hacía temer en el área de la salud, usaba la palabra de Dios contra Satanás en el área de mi salud. Si Satanás usaba el temor en el área de las finanzas, usaba lo que la palabra de Dios decía sobre las finanzas contra Satanás en esa área. Así que Rabí, cuando dices que lo usabas, ¿qué es lo que hacías exactamente? Lo citaba. ¿Sabes? David dijo que se fortalecía en el Señor y yo me lo decía a mí mismo. Lo citaba en voz alta y decía, Satanás te rechazo, sal de mi cabeza, y luego reemplazaba esa mentira con la verdad. Me decía, esto es lo que la palabra de Dios dice y animaba mi corazón. Así que lo echaba fuera y luego me afirmaba en la verdad. Me gustaría que oraras en este momento por las personas en todo el mundo que están buscando ayuda. Amén, Ora amén. por ellos. Padre Dios, ahora en el nombre de Jesús quiero agradecerte por lo mucho que amas a tus hijos. Padre, tu palabra dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Y dijiste, Padre, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Padre, te agradecemos ahora que en Jesús ya tenemos la victoria. Y declaro una palabra de activación sobre tu pueblo ahora, que se den cuenta a un nivel más profundo que nunca, que tu espíritu vive dentro de ellos, esa vida dentro, y que la vida que está en ellos es mayor que el poder de la oscuridad que está afuera. Y Padre, actívalos para que salgan de la pasividad. Los activa para que usen su fe por tu espíritu con la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Satanás, te vas ahora de la vida de los hijos de Dios en el nombre de Jesús con la espada de la palabra. Te ordeno que lo sueltes ahora. Déjalo